cardiólogo, con quien la preocupación por las altas temperaturas, por todo lo que está pasando, mucha gente inclusive le echa la culpa a la vacuna del COVID, sí, inclusive de todo lo que está pasando, porque hay un aumento enorme con los ataques al corazón, los infartos. Bienvenido, doctor Ramos, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias Benito por invitarme a tu programa. Usted sabe que esta casa es suya, usted que me saca los pies, doctor. Las altas temperaturas del traslado. Ahí está. No venga con tu coro, no, que tú A tienes muy buena meterse en el corazón de la ciudad a las 11:30 de la mañana. Doctor, hay una situación, primero vamos a hablar porque hemos visto un gran aumento de los infartos, inclusive estamos viendo cosas extrañas hasta en jovencitos infartos. ¿Qué es lo que está pasando? Mucha gente le echa la culpa inclusive a la vacuna, pero yo no creo que sea eso en sí. Benito, y gracias de nuevo por invitarme. Este es el tema que a nosotros nos apasiona. Constantemente hablamos de prevención. Lamentablemente, el interés de las personas se ve marcado por hechos muy lamentables en condiciones, digamos, de personas conocidas del medio. Y eso para nosotros también nos llama de preocupación, porque debiera ser que la gente esté todo el tiempo preocupado por los infartos. El infarto del miocardio es una enfermedad antigua cuya frecuencia ha ido aumentando, y nuestro país, que no es el único que se vacunó, contrario a muchos otros países, no ha habido el descenso esperado en enfermedad cardiovascular y en muerte cardiovascular, igualmente en infartos al miocardio. Te lo quiero decir de esa manera porque las estadísticas globales eso es lo que están demostrando, que nuestro país no está progresando como se esperaba en relación a la reducción de infartos, ataques cerebrales y muerte cardiovascular. ¿A qué se debe eso? Te digo, porque no es por la vacuna, porque todo el mundo se vacunó en todos los países y nosotros nos estamos convirtiendo en un foco de atención por esta situación. ¿Dónde está el problema? El problema, a nuestro entender, está por el poco control de los factores de riesgo, cosa que es lo que nosotros hablamos constantemente. Principales factores de riesgo modificables para infartos, ataque cerebral y muerte cardiovascular son hipertensión, diabetes, colesterol alto, consumo de tabaco, alimentación no saludable, inactividad física, obesidad. Entonces, si nosotros no controlamos esos factores, nosotros vamos a tener un problema serio con nuestra salud. Y eso es lo que se está viendo en nuestro país. Un bajo control de factores de riesgo que ameritan una atención de políticas públicas. Entonces, nosotros tenemos un bajo control. Estamos hablando de consumo de productos de tabaco. Estamos hablando de alimentación no saludable, que al contrario ha ido incrementándose de manera alarmante desde la primera infancia. Entonces, inactividad física que ha ido creciendo en nuestra población, a pesar de que estamos viendo mucha gente haciendo ejercicio en sentido global, la gente está activa que hace un par de décadas. Entonces, eso es lo que preocupa y eso está atacando a los jóvenes, porque quizá cuando se le da un infarto a una persona de 60, 70 años, no llega tanto, no llama tanto la atención. A 30, 20 años, sí llama preocupantemente la atención. Pero lo que nosotros tenemos, en este caso, son placas de colesterol, fruto del incremento de esos factores de riesgo. Doctor, usted siempre, cuando conversamos la última vez, usted de una vez me ataca, porque como yo tengo una búsqueda enorme, tirado a la calle como Tarzán, no, ya no es con mi cuchillo, es con una ametralladora que ando. Usted me viene atacando y me dice, Benito, es que la gente no se está dando descanso.
Y ahora usted me está hablando de hacer ejercicio. ¿Por qué usted dice y habla tanto del descanso de la gente? Mira, recientemente se publicó el año pasado los 8 pasos para una vida saludable. Entonces, uno de ellos es dormir. Estamos hablando de 7 horas al día y básicamente de noche. Ahí tenemos que, ¿verdad? Nosotros los médicos, y como dijo el amigo de la cocina hace un rato, hay un grupo de gente que sacrifica su vida y hay que reconocérselo. Las enfermeras, los médicos, los policías, los bomberos, los seguridad y un montón de gente, incluso los mismos que trabajan en transmisiones de televisión, radio, tienen que entender que el no dormir las 7 horas que manda perjudica su salud, pero ese es su trabajo y es lo que han decidido hacer. Entonces, también hay que entender que durante el día hay que hacer pausas breves, aunque sean de 30 minutos, su tiempo de comer bien suficiente al mediodía. No se puede usted levantar a las 6 de la mañana y acostarse a las 12 de la noche sin tener pausas. Eso lo va a terminar enfermando y en algún momento morirá por causa de alguna enfermedad relacionada con el estrés o con la falta de descanso. Entonces, Benito, la gente tiene que tomarse sus momentos, tiene que tomarse un descanso a mediodía o a media tarde. En algún momento no puede durar tantas horas despierto sin sentarse un rato a descansar. Y cuando hablamos de descansar, significa que tú no tengas ninguna labor productiva. Pues usted dirá, bueno, doctor, me he hecho el día revisando tal cosa. No, estamos hablando de que tu mente y tu cuerpo estén relajados, sintiendo que no están produciendo en ese momento, para que entren en una dimensión de descanso. Entonces, igualmente, las 7 horas de sueño de la noche son mandatorias para mantener una buena salud. Eso favorece la salud en sentido global, la salud física, la salud mental, la salud emocional, las relaciones con los demás. A eso que yo me refiero. Espérate, antes de que te haga la pregunta, okay. Oscar, grábame ese pedacito para yo mandárselo a César, que necesitamos descanso. Doctor, qué bueno tenerlo con nosotros. Ya usted ha hablado. Mándaselo, que te va a mandar una carta. Ay, Dios mío, no, pues no se lo manden, no se lo manden. Te va a mandar a descansar para tu casa. Usted está hablando del descanso, pero incluimos en este descanso también la buena alimentación. Sabemos que se está afectando mucho este tema de los infartos a la juventud en específico y es por esto que se ha vuelto alarmante. Pero la alimentación es fundamental. Hay muchos jóvenes que, a pesar de que no hacen ejercicio, también entonces tienen una mala alimentación. Mira, la prevención cardiovascular es una estrategia de elementos combinados entre sí. O sea, tú puedes tener un infarto porque tenga muchos factores de riesgo presentes o porque tenga un solo factor de riesgo muy expresado. Muy expresado. Por ejemplo, tú puedes tener un infarto sin ser diabético, sin ser, vamos a decir, haciendo ejercicio, comiendo sano, pero eres hipertenso y no te cuida la presión. Un día esa presión sube a un nivel que te da un infarto o un ataque cerebral. Puede ser que tú no seas diabético, no seas hipertenso, pero tenga el colesterol exageradamente alto. Y entonces, un día, esa placa de colesterol está obstruyendo la coronaria y te va a dar un infarto cuando esa placa se rompe o se fisure. Entonces, todo depende si tenemos muchos factores de riesgo o si tenemos uno o varios de manera exagerada. El estrés, por ejemplo, el estrés es un factor de riesgo frecuente para eventos coronarios. Una persona aparentemente sana hace una situación extremadamente estresante y puede tener un infarto y puede morir en ese infarto o en un ataque cerebral por una condición de estrés. Entonces, por eso te digo, son muchos factores de riesgo o alguno o varios muy expresados lo que te pueden llevar a un infarto. Mira, la alimentación es vital, porque por la alimentación, por la boca, a través de la comida,
entra la grasa, colesterol, entra el azúcar, a subir el azúcar o a producir diabetes, entra la sal, a subir la presión, y al entrar azúcar y grasa, entra el peso, que también es otro factor de riesgo. Entonces ya tenemos elementos. Además que si a eso tú le agregas que la comida no contiene los elementos nutritivos que debiera tener una buena comida, como es la cantidad de fruta, la cantidad de verduras, entonces ya tú tendrás un factor de riesgo adicional en la mala alimentación. Exceso de grasa, azúcar y sal, también cantidad, que suele estar vinculado con eso, y baja cantidad de frutas y vegetales en la alimentación. Entonces, ese factor de riesgo también aumenta los problemas cardiovasculares por presión, por colesterol, por diabetes y por peso. Oscar. Doctor, no es una pregunta y a la vez como todo al mismo tiempo. Yo tengo 34 años y lo que yo he escuchado cuando era menor de edad, que la persona mayor solamente le da problemas de corazón. Y cuando un joven le daba un infarto, no lo aguantaba porque el corazón no estaba en ese momento apto para aguantar un infarto. Pero a partir después de la vacuna, yo he escuchado personas, mayormente en mi alrededor, o personas que yo escucho que conocen a otra persona, le ha dado un infarto. Manuel Acevedo y yo estamos conversando ayer porque un joven que trabaja en los medios, fotógrafo, le dio un infarto. Cuando tú vienes a otra persona le da un infarto. Cuando tú vayas a un niño de 14 años le da un infarto. Un pelotero le dio un infarto. Un joven jugando fútbol en Europa le dio un infarto. Cuando tú vienes a ver un señor de 70 años con buena salud le dio un infarto. Entonces, esa es la vacuna, los efectos secundarios, o eso es lo que usted dice, porque muchos dicen no, que es la vacuna. Si una persona con buena alimentación, con un buen régimen de médico y un buen régimen de ejercicio y está estable, un joven de 25 años no le puede dar un infarto, pero le ha dado un infarto después que se ha puesto la vacuna. Entonces hay muchas contradicciones, si es verdad o es mentira. Porque no puede ser que un joven de 25 años que juegue pelota, que esté saludable, que tenga un récord espectacular de alimentación, de ejercicio, que va al médico, lo chequea, jugando fútbol, le da un infarto jugando. Que es imposible. Y eso que no, yo me cuestiono, ¿es la vacuna o qué es lo que está pasando? Porque no puede ser dos cosas al mismo tiempo. Después de la vacuna pasa mucho infarto. ¿Tú recuerdas que murió José Lima? Ay, sí. José Lima fue de un infarto y era pelotero. Ese caso sí lo conozco. Eso fue en noviembre. Estaba vacunado contra el COVID. Pero después... Ese daba mucho en el pecho. Pero que después de la vacuna, doctor, con todo su respeto, el aumento de los paros ha aumentado. Y cada persona que muere, un tío mío que buena salud murió de un infarto. Entonces, bueno, déjame ponerte en claro lo siguiente. Lo primero es que para yo decir que sea un paciente tenga un infarto, tiene el paciente, tengo que hacer un diagnóstico. Un infarto no es que yo creo que se murió de un infarto. La Sociedad de Cardiología pidió al Instituto Nacional de Ciencias Forenses un reporte de la mortalidad por infarto que ellos recogen, porque eso que tú estás diciendo es muy común. Entonces, oye, la gente está muriendo de infarto de verdad en su casa. Pues dinos, danos un informe a ver si es verdad que eso es, porque cuando una gente muere fuera de un centro de salud, si no se le hizo un electrocardiograma, si no fue evaluado por un personal calificado, no podemos decir a ciencia cierta que fue un infarto. Pudo ser otras causas de muerte súbita. Los deportistas, lo más frecuente, la causa más frecuente de muerte en deportistas activos son las arritmias, no por infarto, por la mayoría de casos por hipertrofia del ventrículo izquierdo, por el esfuerzo excesivo que tienen, las fibras musculares se distorsionan, la conducción eléctrica se altera y pueden hacer arritmias que pueden ser letales. Doctor. Entonces, hay que ver, esa persona está estudiando, alguna vez le pasó algo, fue al médico o tuvo una muerte extrahospitalaria súbita y no llegamos a un diagnóstico. Entonces, por ahí es que tenemos que diferenciar. Mi tío murió en su casa, no sabemos. Entonces, eso yo no puedo decir que es un infarto.
hasta que no se haga una autopsia, que es lo que no tenemos aquí. Pero, óyeme bien, cuando un paciente muere de un infarto, diagnosticado infarto, significa llegó a la emergencia, le hicimos un electro, tuvo alteración del ST. Doctor. Sí. Tenemos que ir a pausa. Y es cosa que le interrumpa, tenemos que ir a pausa, tenemos un problema técnico arriba. Vamos a pausa, en breve regresamos, que este tema está caliente, no sabemos lo que es, pero vamos a pausa.